no debería estar escribiendo esto. Si estás escuchando mi voz ahora mismo, es porque algo salió mal. Hace 3 meses, conseguí trabajo como técnico nocturno en una empresa de digitalización de archivos antiguos. El edificio estaba en las afueras de la ciudad, cerca de un bosque donde casi nunca pasaban autos. Se llamaba Data Preservation Systems, aunque en Internet apenas había información sobre ellos. Mi turno empezaba a las 11:47 de la noche. Exactamente a esa hora. Ni un minuto antes, ni un minuto después. La primera noche fue tranquila. Demasiado tranquila. Me asignaron una computadora vieja, sin acceso a Internet. Solo tenía un programa abierto llamado repositorio interno. Mi trabajo era simple. Revisar archivos escaneados y clasificarlos según la fecha. Pero había algo raro. Todos los archivos tenían nombres normales, excepto uno. Archivo 17 no clasificar. No tenía fecha. No tenía descripción. Y cada vez que intentaba abrirlo, el cursor se congelaba. Pensé que era un error del sistema. La segunda noche, el archivo seguía ahí. Pero esta vez, tenía una fecha. La fecha era del día siguiente. Intenté abrirlo otra vez. La pantalla parpadeó. Y apareció una imagen. Era una fotografía en blanco y negro de un pasillo. Un pasillo largo. Con paredes húmedas. Iluminado por una sola bombilla colgante. Tardé unos segundos en darme cuenta. Ese pasillo era el del edificio donde yo estaba trabajando. Miré a mi alrededor. Silencio absoluto. Volví a mirar la imagen. Al fondo del pasillo había algo. Una silueta borrosa. Alta. Demasiado alta. Pensé que era una broma de mal gusto. Cerré el archivo. La tercera noche, el archivo ya no se llamaba Archivo 17. Ahora se llamaba Archivo 17 Miguel. Ese es mi nombre. Se me heló la sangre. Mis compañeros del turno diurno nunca hablaban conmigo. Siempre evitaban mirarme a los ojos. Cuando pregunté por el archivo 17, fingieron no saber de qué hablaba. Esa noche lo abrí. Esta vez no era una imagen. Era un video. El video comenzaba mostrando mi estación de trabajo. Desde atrás. La cámara estaba detrás de mí. Podía ver mi nuca. Mi espalda. Mis manos moviendo el mouse. Pero yo no tenía ninguna cámara en el cuarto. El video tenía fecha de 5 minutos en el futuro. En el video, yo dejaba de mover el mouse. Giraba lentamente la cabeza hacia la derecha. Y la pantalla se quedaba en negro. Yo no quería girar la cabeza. Pero algo me hizo sentir que había alguien detrás. Sentí un aliento frío en la nuca. Y escuché un susurro. No era un susurro normal. Era como si varias voces hablaran al mismo tiempo, pero en diferentes tonos. Decían. Ya casi es tu turno. Salí corriendo del cuarto. Recorrí el pasillo. El mismo del archivo. Las luces parpadeaban. Y entonces lo vi. Al fondo. Más alto que cualquier persona que haya visto. Encorvado. Como si sus huesos no encajaran en su piel. No tenía rostro. Donde debería haber ojos, había oscuridad. No corría hacia la salida. Corría hacia las escaleras de emergencia. Pero cuando llegué, no había puerta. Solo pared. Giré lentamente. El pasillo ahora era más largo. Mucho más largo. Y la cosa, estaba más cerca. No caminaba. Se deslizaba. Como si el suelo no lo tocara. Volví a mi oficina. No sé por qué. Era el único lugar que reconocía. La computadora estaba encendida. El archivo 17 estaba abierto. El video seguía corriendo. Ahora me mostraba a mí entrando al cuarto. Exactamente como estaba haciendo.
El video se adelantó. En la grabación, la criatura entraba detrás de mí. Me tocaba el hombro. Y mi cuerpo, simplemente, se apagaba. Caía al suelo como una marioneta sin hilos. La criatura se inclinaba sobre mi cuerpo. Y luego miraba directamente a la cámara. Aunque no tenía rostro, supe que estaba sonriendo. La pantalla mostró un nuevo texto. Sujeto 16 completado. Luego, preparando archivo 17. La pantalla se volvió negra. Desperté en mi silla. Eran las 11:46 de la noche. Un minuto antes de mi turno. Pensé que había sido un sueño. Pero algo no estaba bien. Mi reflejo en la pantalla apagada no se movía al mismo tiempo que yo. Parpadeaba después. Sonreía, un segundo antes. La computadora se encendió sola. El archivo estaba ahí. Archivo 18 no clasificar. Ya no era el 17. Escuché pasos en el pasillo. Lentos. Arrastrándose. La puerta comenzó a abrirse. Muy despacio. La pantalla cambió sola. Y apareció una imagen. Es tu pantalla. Sí. La que estás viendo ahora. Si este video sigue reproduciéndose, es porque el archivo ya fue clasificado. Y si escuchas algo detrás de ti, no mires. Porque cuando lo hagas, tu reflejo no va a moverse contigo. Siempre he sido un coleccionista de antigüedades. Me fascinan los objetos con historia, las piezas que han visto el paso del tiempo y, quizás, algo más. Hace unos años, encontré una joya en una pequeña tienda de segunda mano en un pueblo olvidado. Un espejo de pie, de marco ornamentado y cristal oscuro. El dueño me advirtió que tenía una energía extraña, pero yo, escéptico como siempre, lo ignoré. Lo compré por una ganga y lo llevé a mi casa. Al principio, todo fue normal. El espejo lucía impresionante en mi estudio, reflejando la luz de una manera misteriosa. Pero pronto, empecé a notar cosas raras. Sombras que se movían en el reflejo cuando no había nadie más en la habitación. Susurros que parecían venir de detrás del cristal. Al principio, pensé que era mi imaginación, el cansancio, pero cada vez se hacían más intensos. Una noche, no pude dormir. Me levanté y fui al estudio. La luna llena brillaba a través de la ventana, iluminando el espejo. Me acerqué y me miré en él. Mi reflejo me devolvió la mirada, pero algo estaba mal. Mis ojos, eran más oscuros, más profundos. Y había una sonrisa que no era mía. Retrocedí asustado, pero el reflejo seguía sonriendo. Entonces, la sonrisa se ensanchó, revelando dientes afilados, inhumanos. El reflejo levantó una mano y la presionó contra el cristal. Yo hice lo mismo, instintivamente. En ese momento, sentí un frío glacial que me recorrió todo el cuerpo. El reflejo me miró fijamente, y susurró, mi nombre. No con mi voz, sino con una voz gutural, antigua, que parecía venir de las profundidades de la tierra. Desde esa noche, mi vida se convirtió en una pesadilla. El espejo se volvió una puerta a algo oscuro, algo que me acechaba constantemente. Veía figuras en el reflejo que no estaban ahí, escuchaba susurros que me llamaban desde el otro lado. Empecé a perder el sueño, a tener pesadillas horribles. Mi salud se deterioró rápidamente. Intenté deshacerme del espejo. Lo llevé al bosque y lo enterré. Pero al día siguiente, estaba de vuelta en mi estudio. Lo quemé, lo rompí en 1000 pedazos. Pero siempre volvía a aparecer, intacto, como si nada hubiera pasado. Finalmente, entendí que no podía escapar. El espejo me había elegido. Me había reclamado. Una noche, me quedé mirando el espejo durante horas. El reflejo me sonreía, invitándome a cruzar al otro lado. Sentí una fuerza irresistible que me atraía hacia él.
Lentamente, extendí la mano y toqué el cristal. En ese momento, todo se volvió oscuro. Desperté en un lugar frío y húmedo. Estaba rodeado de sombras, de figuras deformes que se retorcían en la oscuridad. Escuchaba gritos de dolor y sufrimiento. Me di cuenta de que estaba atrapado en el reflejo, en el mundo que el espejo ocultaba. Ahora soy uno de ellos. Una sombra más en el espejo. Y cada noche, espero a que alguien se acerque lo suficiente para poder atraparlo y traerlo a este infierno. Así que, la próxima vez que te mires en un espejo, ten cuidado. Nunca sabes lo que puede estar mirando desde el otro lado. Y recuerda, la medianoche es la hora en que las puertas se abren. Todo empezó con un ligero retraso de milisegundos. Adrián no era una persona supersticiosa, era programador y creía en la lógica. Por eso, cuando notó que su reflejo en el espejo del baño tardó una fracción de segundo más en parpadear que él, simplemente pensó que estaba agotado. Latencia visual, se dijo a sí mismo, riendo de su propio chiste técnico. Pero a la noche siguiente, el retraso aumentó. Se estaba cepillando los dientes cuando se detuvo en seco. En el espejo, su mano seguía moviéndose durante un segundo completo antes de detenerse. Adrián soltó el cepillo. En el cristal, el objeto cayó con una lentitud antinatural, flotando casi, hasta que golpeó el fondo de la cerámica con un sonido que llegó a los oídos de Adrián un segundo después del impacto visual. Aterrorizado, Adrián evitó los espejos durante 3 días. Pero el problema de los reflejos es que están en todas partes. En las ventanas, en la pantalla apagada del celular, en el acero de la cafetera. Y en todos ellos, la persona al otro lado se estaba volviendo independiente. El cuarto día, Adrián se armó de valor y miró de frente el gran espejo de su habitación. Su reflejo estaba allí, de pie, esperándolo. Pero no estaba imitando su postura. El reflejo de Adrián tenía los brazos cruzados y una expresión de profundo aburrimiento. ¿Qué eres? Susurró Adrián. En el espejo, su otro yo no movió los labios. En su lugar, caminó hacia el frente, pegando el rostro al cristal. El vidrio comenzó a empañarse desde el interior. El reflejo levantó una mano y escribió en el vaho, con movimientos lentos y precisos. Estoy cansado de ser el eco. Adrián retrocedió, pero tropezó con su propia cama. Al mirar hacia abajo, notó con horror que sus pies ya no se sentían sólidos. Sus manos se veían translúcidas, como si estuviera perdiendo opacidad. Miró el espejo de nuevo. Su reflejo ahora estaba sonriendo, una sonrisa demasiado amplia que mostraba más dientes de los que un ser humano debería tener. El reflejo comenzó a empujar el cristal desde el otro lado. El vidrio no se rompió. Se estiró como si fuera plástico derretido. Una mano sólida, tibia y real, salió del espejo y agarró a Adrián por el cuello. Nadie notó la diferencia en el trabajo. Adrián llegó a tiempo, saludó a todos con una sonrisa nueva y más brillante, y trabajó con una eficiencia asombrosa. El único cambio es que ahora, el nuevo Adrián ha cubierto todos los espejos de su casa con pintura negra. Sabe que en algún lugar, en ese vacío frío y bidimensional, el verdadero Adrián está gritando sin sonido, condenado a repetir cada uno de sus movimientos por el resto de la eternidad, esperando que el nuevo dueño cometa un error para intentar volver. Hace muchos años, en un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, existía una casa que nadie se atrevía a visitar. La llamaban la casa del espejo roto. Era una mansión antigua, con las ventanas siempre cubiertas de polvo y las puertas chirriando con el viento, aunque nadie viviera ahí. La leyenda decía que dentro de esa casa había un espejo enorme, que no era un espejo normal. Supuestamente, reflejaba algo más que tu imagen. Quienes se atrevían a mirar en él, veían no solo su reflejo, sino también figuras oscuras, sombras que parecían moverse por su cuenta, y a veces, visiones del futuro o de sus peores miedos. Un día, un grupo de jóvenes curiosos decidió entrar para investigar. Al cruzar la puerta, un frío intenso los envolvió, y el silencio se volvió insoportable.
Al llegar a la sala principal, allí estaba. El espejo, gigante y cubierto de grietas, como si alguien hubiera intentado romperlo pero no lo lograra del todo. Uno de ellos, sin poder contener la curiosidad, se acercó y miró fijamente. Por un momento, solo vio su reflejo, pero luego, la imagen comenzó a distorsionarse. De repente, detrás de él, una figura oscura apareció en el espejo, con ojos rojos y una sonrisa torcida. Él giró rápidamente, pero no había nada. Los demás comenzaron a sentir que algo los observaba. Intentaron salir, pero la puerta se cerró de golpe. El espejo comenzó a brillar con una luz siniestra, y las grietas se expandieron como si el espejo quisiera liberarse de su prisión de vidrio. Los demás comenzaron a sentir que algo los observaba. Intentaron salir, pero la puerta se cerró de golpe. El espejo comenzó a brillar con una luz siniestra, y las grietas se expandieron como si el espejo quisiera liberarse de su prisión de vidrio. Las sombras del espejo comenzaron a salir lentamente, tomando formas humanas pero distorsionadas y aterradoras. Gritaron con voces que no eran de este mundo y se abalanzaron sobre los jóvenes, atrapándolos en un mundo reflejado, un lugar donde el tiempo no existía y el miedo era eterno. Desde entonces, nadie ha vuelto a ver a esos jóvenes, y la casa del espejo roto sigue ahí, esperando a la próxima persona que se atreva a mirar más allá del reflejo y enfrentar lo que se esconde en la oscuridad. Dicen que cada casa antigua guarda un secreto, pero la mía, guardaba algo que no quería ser descubierto. Me mudé a esa vivienda porque estaba absurdamente barata. Era una casa grande, de 2 plantas, con un jardín descuidado y ventanas que parecían observarte incluso desde fuera. El agente inmobiliario evitó responder preguntas, solo repetía que la propiedad llevaba mucho tiempo vacía. No insistí. El precio era demasiado bueno. La primera noche fue tranquila, aunque me desperté varias veces con la sensación de que alguien caminaba por el pasillo. Pensé que era mi imaginación. Pero al segundo día, mientras limpiaba, descubrí algo que no estaba en el plano de la casa. Una puerta. Estaba detrás de un viejo armario empotrado. La madera del marco era distinta al resto, como si hubiera sido añadida después. No tenía pomo, solo una ranura estrecha, como si se abriera desde dentro. No debería haberla tocado. Pero lo hice. Apenas rocé la superficie, la puerta se abrió sola, sin hacer ruido. Detrás había una habitación pequeña, cuadrada, sin ventanas. Las paredes estaban cubiertas de marcas, como arañazos. En el centro, una silla de madera, atada al suelo con cadenas oxidadas. Y en la pared del fondo, escrito con algo que no quise identificar, un mensaje. No mires arriba. Sentí un escalofrío tan intenso que me paralizó. No sabía por qué, pero obedecí. Retrocedí y cerré la puerta. Esa noche dormí con las luces encendidas. Pero la casa no me dejó descansar. A las 3:17 de la madrugada escuché un golpe seco. Luego otro. Y otro. Provenían de la habitación oculta. Me levanté temblando, intentando convencerme de que era la madera dilatándose, o algún animal atrapado. Pero los golpes eran rítmicos, insistentes, como si alguien estuviera llamando desde dentro. Al día siguiente intenté abrir la puerta de nuevo, pero esta vez no cedió. La ranura estaba fría, como si algo helado estuviera apoyado al otro lado. Me alejé sin intentarlo 2 veces. Esa noche, los golpes cambiaron. Ya no eran golpes. Eran pasos. Pasos lentos, arrastrados, que cruzaban el pasillo. Yo estaba despierto, paralizado en la cama, escuchando cómo algo se movía fuera de mi habitación. No respiraba. No quería que supiera que estaba consciente. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Y entonces escuché una voz. Una voz susurrada, áspera, como si llevara años sin hablar.
No mires arriba. Sentí como la sangre se me helaba. No abrí la puerta. No me moví. No dormí. Al amanecer, reuní valor para revisar la casa. No había huellas, ni marcas, ni señales de que alguien hubiera estado allí. Pero la puerta oculta y ahora estaba entreabierta. Dentro, la silla ya no estaba en el centro. Estaba justo frente a la entrada, como si alguien hubiera estado sentado allí, observando. Y en la pared, debajo del mensaje original, había una nueva frase. Ya miraste. No recuerdo haber levantado la vista, pero al leer eso, lo hice. No pude evitarlo. Arriba, en el techo, había marcas. Muchas. Como si algo hubiera estado aferrado allí, observando desde las sombras. Y entre las marcas, una figura. No la vi completa, solo un contorno, como si la oscuridad tuviera forma. Salí corriendo de la casa sin mirar atrás. Esa noche dormí en un hotel. Yo al menos lo intenté. A las 3:17, escuché un golpe en la pared. Luego otro. Y otro. El mismo ritmo. Y entonces, justo encima de mí, en el techo de la habitación, una voz susurró. No mires arriba.